Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí ya con ustedes para compartir la palabra de Dios aquí en la Iglesia Juvenil de Casa de Oración de Ciudad del Este. Hermanos, quiero antes de iniciar nada más que enviar un saludo, dar las muchas gracias a los jóvenes, a los héroes de la fe, con quienes estuvimos compartiendo en este tiempo, en estas semanas. Fueron 4 semanas, largas semanas, ¿verdad?, donde estuvimos haciendo una ayuda social y dar gracias a todos los jóvenes, a mis queridos jóvenes, así que les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde la Iglesia Juvenil, y les animo a que cada uno de los que están ahí del otro lado puedan permanecer en sus lugares, en familia, que puedan ya tener la Biblia abierta, porque vamos a compartir la palabra de Dios principalmente, porque tenemos que entender qué tiempos nos toca vivir, hermanos. Este es el medio por el cual el Señor nos permite congregarnos hoy. Ya no podemos hacerlo físicamente, ya no podemos hacerlo de forma congregacional aquí en la iglesia, sino que el Señor determinó que este tiempo podamos congregarnos solamente a través de este medio. Yo quiero que podamos ser responsables, vos y yo, para que aprovechemos lo que el Señor nos otorga hoy, que podamos estar atentos ahí desde nuestros lugares, desde nuestras casas, con la menor distracción posible, porque tenemos que escuchar la voz de Dios. Una cosa diferente es escuchar la palabra de Dios, pero otra totalmente diferente, opuesta, es escuchar la voz de Dios. Y nosotros tenemos que anhelar escuchar la voz de Dios. Amén, hermanos. Entonces, antes de iniciar, solamente quiero enviar saludos a todos los jóvenes una vez más, a los hermanos que están congregados, a los hermanos que están en Mallorquín, también quiero hacer llegar saludos. Yo sé que ellos están conectados siempre en todos los mensajes y a todos los que nos están viendo a través de este medio. También quiero recordarles, hermanos, que las oficinas de la iglesia siguen abiertas de 7 a 12 del mediodía. En caso que necesiten entrevistas, consejerías, pueden llamar, agendar, y también la oficina administrativa para aquellos que quieran seguir siendo fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Es tiempo, hermanos, donde nosotros somos probados también en nuestra fidelidad al Señor, porque la iglesia debe continuar y va a continuar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Si me acompañan allá en Mateo 24, creo que es la tercera semana donde vamos a repasar este pasaje, Mateo 24, porque no podemos hablar de otra cosa más que los tiempos finales, los tiempos que nos toca vivir. Tenemos que saber que como creyentes el Señor está cerca y debemos anhelar su venida. No solamente debemos conocer teológicamente de que la venida del Señor está cerca, sino que vos y yo debemos anhelar su venida. Y hoy vamos a tocar el tema número 17 de nuestra serie que lleva por título Héroes porque creyeron, ¿sí? El tema 17 lleva el título de Villanos. ¿Y por qué villanos, hermanos? Porque en toda historia hay héroes y hay también villanos. Y según la definición de la Real Academia Española, un villano es aquel que actúa o es capaz de actuar de una forma cruel. Entonces esa es la definición del diccionario, ¿sí? Un villano es aquel que actúa o es capaz de actuar de una forma cruel. Y la Biblia nos habla de muchos héroes de la fe, pero también nos habla de muchos villanos a través de la historia que nos podemos encontrar en la Biblia. Como héroes de la fe podemos encontrar ejemplos de, de Abraham, de Noé, de Enoc, de Abel. Bueno, la Biblia nos habla de muchos héroes de la fe y nos los pone como ejemplos por sus grandes y arriesgadas obras, por escoger obedecer a Dios en momentos difíciles, por arriesgar sus vidas, por desestimar sus vidas terrenales, ¿verdad? Por amor a Dios. En Hebreos 11 nos enseña muchos ejemplos bíblicos de hombres como Abel, por ejemplo, quien fue muerto, dice las Escrituras, por causa de su fiel corazón para con Dios, que se hizo notorio a través de su ofrenda. También nos habla de Noé, quien fue tratado como un loco por advertir sobre el diluvio que se venía sobre la tierra, cuando nunca ni siquiera había llovido, dice la palabra de Dios, hasta que vino el juicio de Dios. Nos habla de Abraham,
quien dice que dejó toda su tierra, su tradición pagana, inclusive su misma familia, sin saber a dónde iba. O de Moisés, quien renunció a los placeres, al poder y a las riquezas de Egipto por su llamado, por el llamado que él tenía de Dios. Todos ellos, dicen las escrituras, que lo hicieron por creer en la promesa de que hay una patria celestial, de que hay una tierra celestial. Las promesas de Dios, hermanos, nunca fueron para esta vida. Si bien nosotros podemos disfrutar de muchas primicias del Espíritu, dice el apóstol Pablo, aquí en la tierra, la promesa eterna siempre fue para el cielo. Nuestra vida no es de esta tierra. Jesús dijo que nosotros no somos de este mundo. El apóstol Pablo dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y estos hombres de la fe permanecieron fieles a pesar de las amenazas, de las persecuciones, de las cárceles que sufrieron y hasta de la misma muerte. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos cristianos pagaron con sus vidas, hermanos, su fidelidad a Dios. Decidieron ser obedientes a la palabra de Dios antes de que negociar los principios bíblicos por amor a sus propias vidas. Es lo que Jesús dijo. El que ama su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Y sin dudas, permanecer fieles, firmes en la fe, es el gran desafío para este tiempo. La iglesia tiene el desafío de este tiempo, o para este tiempo, de permanecer fieles al Señor. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esta palabra cobra sentido en este tiempo. Porque en los tiempos finales, en estos tiempos que nos toca vivir, muchos van a apostatar de la fe. Muchos cristianos que permanecieron por mucho tiempo fieles van a apostatar de la fe. Ahora, cuando leemos en este pasaje que solamente los que perseveren hasta el fin serán salvos, automáticamente en nuestra mente nos ponemos en la posición de aquellos que perseverarán hasta el final. ¿Verdad que es así? Automáticamente nos ponemos en la posición de que vamos a ser nosotros los fieles hasta el final. En la posición de aquellos cuyo amor nunca se va a enfriar. En el lugar de aquellos que nunca tropezarán. Eso es lo que ocurre en nuestra mente. Al leer estos pasajes nos ponemos en esa posición. En la posición de aquellos que vamos a permanecer fieles a Cristo hasta el final. Nos ponemos en esa posición donde decimos que como cristianos, como conocemos la Biblia, nunca seremos engañados por los falsos profetas. Porque conocemos la Biblia en la teoría. Y sabemos el proceder de ellos y conocemos sus engaños, sus mentiras. Y entonces nos ponemos en esa posición de que nunca vos y yo vamos a ser engañados. Pero eso es un error. Dice versículo 24, estamos en Mateo capítulo 24, versículo 24. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Hermanos, este es un tiempo donde nosotros tenemos que atender las voces que escuchamos. Porque hay muchos, dice la Biblia que muchos falsos profetas se van a levantar. Pero no se trata solamente de la conducta de los falsos profetas, que son fácilmente de detectar, sino está hablando de los mensajes que ellos van a impartir en este tiempo. Mensaje de esperanza, con fundamentos bíblicos, porque los falsos profetas van a engañar con la Biblia. Por eso dice que aún a los escogidos de Dios, a los elegidos de Dios, van a terminar engañando. ¿Por qué? Porque hay mucha desesperanza. Este es un tiempo donde hay mucha desesperanza. Un tiempo donde mucha gente quiere escuchar otra voz, quiere escuchar una palabra de aliento para esta tierra.
No palabras de ánimo para el cielo, sino palabras de ánimo para una vida terrenal, para seguir guardando nuestra vida terrenal. Es ahí donde los falsos profetas se van a juntar y van a empezar a hablar esas mentiras que la gente quiere escuchar. Yo quiero que me acompañen rápidamente ahí a Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo 4:1. Quiero compartirles esta recomendación que dio el apóstol Pablo a un joven pastor llamado Timoteo, quien tenía la difícil misión, hermanos, de predicar la verdad, y no solamente predicar la verdad, sino permanecer en la verdad. Dice así 2 Timoteo 4:1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino, te pido encarecidamente, versículo 2, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y fíjense en esta advertencia, está hablando en el contexto del final de los tiempos. El versículo 3 dice esta advertencia, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros. Fíjense, dice, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Este es el tiempo que estamos viviendo. Dice versículo 4, rechazarán la verdad e irán detrás de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Hermanos, este es el tiempo que nos toca vivir. Dice el versículo 3 que esta gente ya no querrá escuchar la sana enseñanza. Dice que se van a amontonar maestros que van a enseñar lo que ellos quieren oír, por lo que ellos se mueren por oír. Y este es un tiempo que estamos viviendo así, ¿verdad? Como estamos en un tiempo de crisis mundial, ni siquiera es una crisis nacional o regional, es una crisis mundial. La gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios, ha cerrado sus oídos a la verdad. Y se están inclinando sus corazones a maestros que están transmitiendo otro mensaje. Por eso que la Biblia advierte sobre los falsos profetas. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 25, hablando sobre los falsos maestros, dice, miren que les he advertido esto de antemano. Le está hablando a sus discípulos, hermanos. Jesús no le está hablando a la gente que no conoce a Dios, está hablando a la gente que conoce la palabra de Dios. Le está advirtiendo a la iglesia, te está advirtiendo a vos, me está advirtiendo a mí. Y cuando nosotros hablamos de héroes de la fe, automáticamente y de forma natural nuestro corazón nos dice que vos y yo somos esos héroes. Nos gusta colocarnos ese cartelito de héroes. Y pensamos en el corazón muy internamente, tal vez no lo digamos, pero pensamos que vos y yo somos esos héroes. Porque nadie en realidad se considera un villano. Nadie quiere serlo por lo menos. Y nadie se considera tan malo, tan cruel como para convertirse en un villano. Hermanos, esto es porque nuestro corazón es engañoso. Jeremías 17:9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Esta palabra perverso en el original hebreo también es villano, es cruel. El corazón del hombre es cruel, hermanos. Y dice, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Hermanos, el corazón es lo más engañoso que hay. Extremadamente cruel y extremadamente perverso. El corazón del ser humano es extremadamente villano. Nosotros no tenemos idea
del potencial que tenemos de hacer lo malo que nosotros poseemos. Ni siquiera nos imaginamos cuán crueles pueden ser nuestros sentimientos y nuestro corazón. No nos imaginamos, hermano. En realidad nosotros no nos conocemos. Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce nuestro corazón. Dice el versículo 10, ahí en Jeremías 17:10. Dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Dios conoce los corazones de los seres humanos. Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Todos nos sentimos héroes solo porque no conocemos cuán villanos podemos ser en el futuro. Hoy podemos ser una cosa, pero nosotros no tenemos idea de lo que podemos llegar a ser en el futuro. ¿Han oído alguna vez la expresión, no puedo creer lo que me dijo? O no puedo entender cómo pudo hacerme esto. Cuando hablamos de relacionamientos específicamente, ¿verdad? La gente generalmente tiene este pensamiento, no puedo creer lo que me hizo. Son frases comunes que decimos, yo creo que todos dijimos alguna vez. En otras ocasiones decimos, muy pocas en realidad, ¿verdad? No puedo creer lo que hice, o no puedo creer lo que dije, o no sé cómo llegué a esto. Porque en realidad nadie sabe el potencial que tiene de hacer lo malo hasta que lo hace. ¿Qué pensarías? Yo te hago esta pregunta. ¿Qué pensarías si alguien te dijera a vos, joven mujer, piadosa, cristiana, que algún día en el futuro te convertirías en una esposa infiel? ¿Qué pensarías si te dijera eso? O a vos, mi hermano, que sos joven, que estás procurando, estás estudiando, ¿qué pensarías si alguien te dijera que en el futuro serías un empresario ambicioso, amador de la riqueza y los placeres y corrupto? O un narcotraficante. ¿Qué pensarías si alguien te dijera eso? Que negarías con tu fe o negarías a tu fe con tus actos. Que negarías al Señor Jesús, que rechazarías, que te apartarías de los caminos de Dios. ¿Qué pensarías si alguien te dijera eso? Estoy seguro que te indignarías. Te sentirías ofendido y hasta te alejarías de aquel que te diga eso. Te molestarías, en otra palabra. Te enojarías con esa persona. ¿Saben que hay una historia ahí en Mateo capítulo 26 que fue escrita para nuestra enseñanza? Pasaje muy conocido. Mateo 26:33. Habla de la negación de Pedro. Fíjense lo que Pedro declaró, hermanos, al Señor Jesús antes de que esto ocurra, antes de conocer su futuro. Mateo 26:33 dice, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. ¿Saben que esta expresión tal vez en el corazón de Pedro fue la más sincera en ese momento? Versículo 34, Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Jesús le estaba relatando lo que le ocurriría en el futuro a Pedro, hermanos, porque ni Pedro conocía su corazón. Y dice el 35, no, dice Pedro, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo, dice. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Cómo el corazón de Pedro en el momento que estaba en esta escena con Jesús era el corazón de un héroe de la fe. Pero conocemos el final. Sabemos que Pedro negó a Jesús. Y no solamente Pedro, sino que dice el versículo 35 que los demás discípulos también juraron lo mismo. Pero ninguno estuvo, hermanos, con él cuando fue crucificado. También el joven rico nunca se imaginó que hoy estaría en el infierno por haber confiado en las riquezas. Él había guardado los mandamientos desde joven, dice. No cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás.
Él había guardado todos estos mandamientos, sin embargo, hoy, hermanos, no está con el Señor Jesús. Pero él nunca se imaginó, hermanos, que se alejaría triste porque tenía muchas posesiones. Judas jamás se imaginó que traicionaría a Jesús, que lo vendería. 3 años y medio durmió con Jesús, comió con Jesús, predicó el evangelio, sanó enfermos, hizo muchos milagros. Y Jesús enseñaba una y otra vez durante todo su ministerio, durante 3 años y medio, de que alguien lo traicionaría. Pero Judas jamás se apercibió que sería él. Y a los fariseos, ¿qué podemos decir de los fariseos? Con todo su conocimiento sobre la ley que tenían, con los más de 40 años de formación bíblica, digamos entre comillas, porque ellos tenían una formación, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, donde estudiaban años sobre la venida, sobre los profetas, sobre las profecías, pero jamás con todo ese conocimiento que ellos tenían, se les cruzó por la mente que matarían al Mesías Salvador, porque no conocían sus corazones. Nadie se imaginaba lo villano que podrían llegar a ser, hermano. Ninguno de estos ejemplos que estamos mencionando en la Biblia. Todos creían que iban a permanecer fieles al Señor. Hermanos, Dios me estuvo hablando mucho en este tiempo de cómo es posible convertirse en un villano, en un traidor, en un hombre cruel, en un hombre perverso, sin que lo notemos. Y quiero decirle algo, jóvenes, principalmente a ustedes. Ustedes tienen una gran responsabilidad con la iglesia. Como creyentes, como cristianos, tienen una gran responsabilidad. Y no solamente con la iglesia, sino tienen una gran responsabilidad con nuestra nación, con el Paraguay del futuro. Algunos de ustedes serán cristianos, líderes y pastores. Y estoy seguro que en este momento ni se les cruza por la mente la posibilidad, por ejemplo, de apartarse de la fe, o de dividir la iglesia, o de arrastrar tras sí a los discípulos, de desviarse del camino, o de convertirse en falsos maestros que se pierdan por codicia y por amor al dinero. Estoy seguro que no se les cruza por la mente eso. Cuando hablamos de servir al Señor, lo primero que pensamos es de serle fiel al Señor hasta el final. Pero nosotros no conocemos nuestro corazón, ni conocemos el potencial que tenemos de hacer lo malo. Otro de ustedes, hermanos jóvenes, estarán sentados en silla de autoridad. Tal vez como concejales, como intendentes, como diputados, senadores o quizá presidentes de la nación. Y lo harán inicialmente pensando en el bienestar del país, en el bienestar de la iglesia, en el bienestar del Estado. Y luego se convertirán en hombres duros de corazón y corruptos que someterán al pueblo al dolor. Aunque ni se imaginan que lo pueden llegar a hacer. O sea, nosotros no conocemos nuestro corazón. No sabemos el potencial que tenemos de hacer lo malo. No sabemos cuán villanos somos. Hoy podemos estar firmes y fieles sirviendo al Señor, sirviendo a la nación. ¿Saben cuántos políticos llegaron al poder con esta misma mentalidad? De servir al Estado, de servir a la ciudadanía, de hacer buenas obras, de administrar los recursos debidamente. Todos llegaron al poder con esa, o la gran mayoría llegaron al poder con esa mentalidad. Pero una vez que subieron al poder, subieron sin Dios y se pervirtieron. Y todas las personas que suban al poder o vayan a ocupar cargos de autoridad y lo lleguen a hacer sin Dios, se pervertirán. Se convertirán en verdaderos villanos. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 8, hay una historia. Segunda de Reyes 8:7. Sobre un siervo fiel, fiel a su rey, al rey de Siria, que se llamaba Hazael. Y es interesante esta historia, hermanos,
porque nos sirve como ejemplo de cómo nosotros no conocemos nuestro corazón. Dice 2 Reyes 8:7. Tiempo después, dice, Eliseo se fue a la ciudad de Damasco. Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba enfermo. Y cuando le dijeron que el profeta había llegado, le dijo a Hazael, que era el siervo de este rey, toma un regalo y llévaselo al profeta. Dile que le pregunte a Dios si voy a sanar. Hazael fue a buscar a Eliseo y en 40 camellos, dice, le llevó de regalo de lo mejor que había en Damasco. Cuando llegó delante de Eliseo le dijo, Ben-Hadad, el rey de Siria, te considera como un padre. Me envía para que me diga si él va a sanar de su enfermedad. Versículo 10. Eliseo le contestó, atiendan bien, ve y dile que sí va a sanar, aunque Dios me hizo saber que muy pronto morirá. El 11. Después Eliseo miró fijamente a Hazael hasta que éste se sintió incómodo. Y el profeta se puso a llorar. Y Hazael le preguntó, Señor, ¿por qué llora? Eliseo le respondió, porque yo sé todo el mal que vas a causarle a mi pueblo Israel. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Vas a quemar sus ciudades amuralladas y acabarás por completo con todos sus habitantes. Hazael dijo, ¿por qué me crees capaz de algo tan terrible? Yo valgo menos que un perro. Eliseo contestó, ya Dios me hizo saber que tú serás el próximo rey de Siria. Después de eso, Hazael se despidió de Eliseo y fue a ver al rey Ben-Hadad, quien le preguntó, ¿qué te dijo Eliseo? Hazael le respondió, me dijo que usted va a sanar de su enfermedad. Pero al día siguiente, Hazael tomó un paño, lo mojó en agua y se lo puso en la cara a Ben-Hadad hasta asfixiarlo. Después de esto, Hazael se convirtió en el nuevo rey de Siria. Hermano, Hazael era un siervo fiel a su rey. Hazael era un hombre, hasta si se quiere, piadoso, un hombre temeroso, un hombre a quien llamaba al profeta mi Señor. Pero él no conocía el potencial que había en su corazón de hacer lo malo. En el versículo 13 inclusive le retrucó y le dijo al profeta Eliseo, ¿por qué me crees capaz de algo tan terrible? Nosotros no sabemos el potencial que tenemos de hacer lo malo. Hoy podemos estar firmes, hoy podemos vivir en piedad, hoy podemos permanecer fieles. Pero Mateo 24:13 dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Nuestro corazón es engañoso, es perverso, es villano. Y es contra ello o contra él lo cual debemos luchar. Contra el engaño del corazón. Y mucho más, hermanos, al ver que el final se acerca. El Señor viene pronto. Su venida está cerca. Si la iglesia no hubiese pasado este tiempo de pandemia, este tiempo de tribulación, este tiempo de crisis, y el Señor hubiese venido a buscar su iglesia, ni vos ni yo posiblemente no hubiésemos estado con Él. El Señor está enviando un juicio a esta tierra. Hay muchos que en sus pensamientos están esperando que pase esta crisis, esta cuarentena. No lo dicen, pero quieren volver a hacer sus vidas de forma natural, de forma normal. Y ese no tiene que ser nuestro corazón en este tiempo. Vos y yo debemos cambiar verdaderamente. Vos y yo debemos verdaderamente tener otro estilo de vida después de esta cuarentena, después de esta crisis. Ahí en Mateo capítulo 24 y 25, Jesús enseña sobre 4 parábolas que nos deben hacer temblar, hermanos. Nos habla primeramente del siervo bueno y el siervo malo, dándonos ejemplo dentro del contexto de su segunda venida, de que el Señor cuando venga, muchos de los que estemos esperando su venida, estaremos haciendo aún lo malo. También habla la parábola de las 10 vírgenes, de las 10 novias insensatas, donde dice que 5 estaban esperando la venida del Señor y 5 no.
le está hablando a la iglesia, que dice que al escuchar el grito de ahí viene el novio, dice que se despertaron, las 10 se adormecieron y las 10 se despertaron. También nos habla de la parábola del siervo fiel y del siervo infiel, la parábola de los talentos. Y por último nos habla del juicio de las naciones. Yo quiero que me acompañen a Mateo 25, Mateo capítulo 25, versículo 24. Vamos a mirar esta parábola, las parábolas de los talentos, donde dice que el Señor entregó talentos a sus siervos. Pero dice el versículo 24, que Él se presentó por último al siervo a quien le dio una sola bolsa de plata y dijo: Amo, sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta es una parábola que el Señor Jesús enseñó, hermanos, en el contexto de su segunda venida, donde dice que habrán siervos fieles y que habrán también siervos infieles. Donde dice, hermanos, que muchos van a estar en este tiempo, van a estar golpeando, van a estar quitando el alimento fiel que deben dar, hermanos, a sus consiervos. Eso es lo que también dice ahí un poquito más atrás, en Mateo capítulo 24. Estamos ahí en Mateo capítulo 24, en la parábola, en el versículo 45, Mateo 24, 45. Dice: un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Un sirviente fiel y sensato, fíjense, hermanos, es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Vos y yo tenemos que saber, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Repito, porque son últimos tiempos. Tenemos que saber qué alimento tenemos que dar. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que predicar en este tiempo. Fíjense, hermanos, la Biblia está llena de enseñanzas y de buenas enseñanzas. Pero hay un tiempo donde la palabra es precisa. La palabra de Dios es precisa. Si nosotros nos quedamos en el letargo de seguir nuestra vida cristiana como veníamos viviendo, de venir a la iglesia, de congregarnos, de reunirnos, de escuchar la palabra y salir a hacer nuestros quehaceres. Porque esa es la vida que vos y yo llevábamos, sin tener en cuenta que la venida del Señor estaba cerca, sin tener en cuenta que los tiempos finales estaban siendo cumplidos delante de nuestros ojos. Por eso tuvo que venir esta pandemia, por eso tuvo que venir esta crisis, para despertarnos, para despertar a la iglesia. Si esta crisis no hubiese venido,
hubiésemos estado como aquel siervo infiel. Dice el versículo 46, si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Y el 48 dice, pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa? Fíjense cómo son nuestros pensamientos, hermanos. Mi amo no regresará por un tiempo. Y comienza a golpear a otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. Y está hablando dentro del contexto, comienza a hacer lo que le causa deleite y placer en su vida. Porque piensa que el amo tarda en regresar. Dice el 50, el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Y cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. Y en ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Hermanos, este ejemplo, esta parábola o estas parábolas están escritas dentro del contexto de la segunda venida del Señor. Y esta pandemia vino para alertar a la iglesia, vino para despertarnos, a vos y a mí. Yo sé que tal vez estás esperando otro tipo de mensaje y eso debe preocuparte. Si estás esperando un mensaje de ánimo para una vida terrenal, una vida feliz en esta tierra, debes preocuparte por tu alma. Estás siendo como el siervo infiel que dice su Señor tarda en venir y lo único que está pensando es solamente en glotonerías y en borracheras. Está pensando solamente en los deleites terrenales. Si estás esperando una palabra de consuelo, que alguien te diga que esto va a terminar y vas a volver a tu vieja vida, tenés que meditar en tus caminos. Porque la palabra precisa del Señor es hoy que estemos alerta. Que si hemos sido siervos infieles podamos purificarnos. Que si nosotros pensamos que estamos actuando como héroes de la fe, tal vez no lo estamos haciendo y somos villanos. Porque no estamos conociendo el potencial que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y esta pandemia, esta crisis vino para alertarnos a vos y a mí, para despertarnos de nuestro letargo. Y vino por misericordia. Esta es la voz del novio, o la voz que dice el novio está llegando y que despertó a las vírgenes, para que podamos preparar nuestras lámparas y podamos arreglar nuestras lámparas y esperar la venida del Señor. Esta voz, esta pandemia es la voz de Dios para que vos y yo nos preparemos para recibir al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo estamos esperando al Señor? Yo te pregunto, si conocías esto, yo escuchaba o leía estos pasajes hace 15 años atrás y no me eran muy claros como hoy en día. Sabía y conocía teóricamente o teológicamente que el Señor volvería y me ponía a analizar en qué tiempo sería, si sería antes de la tribulación, si sería después de la tribulación, pero no me fijaba en las señales, o en mi mente pensaba que ya hubieron otras pandemias o otras guerras, otros terremotos, y que esto sería también una crisis más en el mundo. Pero el Señor nos está llamando a prepararnos, hermanos, a cambiar el corazón de villanos que tenemos, o a reconocer ese corazón de villanos que tenemos, para convertirnos verdaderamente en héroes de la fe, en héroes que perseveren hasta el final. Ese es el gran desafío. Y repito, muchos de ustedes jóvenes todavía, si el Señor permite, vivirán un tiempo. Tenemos que pensar qué vamos a hacer con nuestro futuro. ¿Qué vas a hacer con tu futuro? ¿Vas a permanecer fiel? ¿Vas a ser un héroe de la fe? ¿O te vas a convertir en un villano? La recomendación es esta: vive día a día proponiéndote en tu corazón ser fiel. No te confíes. No confíes en tu corazón, no confíes en tus pensamientos, sino dile al Señor que Él sea el que te limpie todos los días, te santifique, te purifique
para permanecer fiel hasta el final. Amén. Yo te invito en esta noche a que puedas inclinar tu rostro y que medites en lo que estamos hablando, en lo que estamos compartiendo. Yo te puedo asegurar que es una palabra para este tiempo. El Señor está cerca, mi hermano. El Señor está cerca, mi hermano. Es necesario que vos y yo pidamos al Señor que nos muestre nuestro corazón, que nos muestre el potencial que tenemos de hacer lo malo. Vamos a entristecernos cuando vemos eso. Te vas a entristecer, mi hermano, cuando puedas ver que tu corazón es perverso, que tenés un potencial increíble para hacer lo malo, y que es necesario que hoy, antes de que cometas esos deslices, esos pecados terribles que ni vos te imaginás, te arrepientas. Nadie jamás se imagina ni piensa de sí mismo que puede hacer lo malo, que va a negar a Jesús. Nadie piensa eso. Nadie piensa que puede llegar a ser un hombre tan cruel, tan villano, una mujer tan cruel. Nadie se imagina. Pero la Biblia nos muestra nuestro corazón. Dios es el que pesa los corazones. Dios es el que escudriña los pensamientos y discierne todas las intenciones de nuestro corazón. Por eso es necesario que nos congreguemos. Hoy nos toca congregarnos por este medio. Pero si está a tu alcance, busca juntarte con personas espirituales, pero no con amigos cristianos con quien hables solamente de cosas distractivas, sino que hables de estas verdades en este tiempo. Es necesario que el Señor nos muestre nuestro corazón. Y yo te invito en esta noche a que puedas humillarte delante de Dios y que tomes este mensaje como palabra de Dios. Y puedas decirle al Señor que Él te muestre ese villano corazón que tenés dentro, que Él nos muestre el cruel corazón con el cual cargamos. Señor, en esta noche yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque sé que proviene del cielo, Señor. Yo te doy gracias aún por esta crisis, porque vino a despertarnos, vino, Señor, a sacudirnos, porque estábamos durmiendo, Señor Padre. Y si no hubiese venido esta crisis, esta pandemia, este virus, Señor, jamás hubiésemos despertado. Este virus no vino para sembrar temor en los creyentes, vino para cobrar ánimo, sabiendo que tu venida está cerca. Vino a purificarnos, vino a alertarnos, vino como la voz de aquel que decía: el novio vuelve pronto. Y nos despertamos a arreglar nuestras lámparas, Señor. Señor, yo te doy gracias por todo este tiempo que estamos viviendo, Señor, aún con los jóvenes, donde podemos animarnos unos a otros a perseverar hasta el final. Ayúdanos, Señor, y ayuda a los jóvenes principalmente. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Ayuda a tu iglesia, Señor, a que se despierte de este letargo y que podamos hablar de estas verdades y estemos preparados para tu venida. Iglesia, yo te animo a que te purifiques hoy. Yo te animo a que vengas al Señor y le digas: Señor, he aquí, Señor, yo vengo ante ti para que me limpies de mis pecados, para que limpie lo oculto de mí, porque ni siquiera yo sé, Señor, de qué soy capaz. Pero tú conoces mi corazón, Señor, y guárdame en este tiempo, para que cuando tú vuelvas, Señor, yo no me aleje avergonzado, sino que yo reciba con gozo, y un día ya en tu presencia tú me pongas a la derecha y me diga: entra al gozo de mi Señor, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, danos esta gracia, Señor, en este tiempo, para permanecer fieles contigo hasta el fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo te animo a que permanezcas por unos minutos ahí y sigas meditando en lo que estuvimos compartiendo. No te desconectes y te levantes a hacer tus actividades, sino que
que puedas cerrar tus ojos y puedas meditar en lo que compartimos, adorando y orando al Señor y preparándonos para cuando Él venga. Amén. Que el Señor te bendiga. He venido, Señor, a tus pies para rendir mi ser y humillarme ante ti, porque yo sin ti perdido estaré. He venido a confesar que te necesito más. He venido, Señor, a tus pies para rendir mi ser y humillarme ante ti, y porque yo sin ti perdido estaré. He venido a confesar que te necesito más. Señor, solo tú puedes sanar mi alma, solo tú me inundas con tu perdón, solo tú, Señor, me muestras mi pecado y me confrontas, me limpias de toda maldad para que pueda adorar en tu santidad. Señor, solo tú puedes sanar mi alma, solo tú me inundas con tu perdón, solo tú, Señor, me muestras mi pecado y me confrontas, me limpias de toda maldad